Josef Mengele era un hombre preparado. No solo estudió medicina y filosofía en la Universidad de Múnich, sino que además obtuvo su doctorado en antropología. A finales de la década de los 30, se sumó al partido nazi, completamente identificado con su nacionalismo y con su ideología. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y Mengele se convirtió en médico militar. 3 años y medio después, pidió su traslado al campo de concentración de Auschwitz. Y la enorme cantidad de prisioneros que ahí encontró significó para el doctor recién llegado un festín para realizar sus más terribles experimentos humanos. Jacobo Freimark, sobreviviente de Auschwitz, lo dijo así en una entrevista que le realizaron en 1985. Entramos en la zona que había junto a los servicios donde Mengele llevaba a cabo sus operaciones. Y vimos a 3 niños. Les habían quitado la parte de arriba del cráneo y los habían vaciado. Desde el momento en el que se integró, Mengele se dio a la tarea de elegir a todos los prisioneros que llegaban al campo de concentración. Con una simple seña y sin el mínimo esfuerzo, Mengele indicaba quién estaba en condiciones de trabajar y quién debía ser inmediatamente enviado a las cámaras de gas. De este modo, eran enviados a la muerte niños, bebés, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. Una tarea cruel que Mengele realizó cientos de veces sin ninguna piedad. Ruth Elias, sobreviviente del campo, presenció esa selección. And Mengele was there. And I saw from far that women, all naked, are going between 2 SS. And there Mengele stands and making right, left, right, left. Life, death, life, death. It's very easy. La crueldad continuaba en el pabellón 10, en donde algunos prisioneros elegidos eran sometidos a descabellados experimentos médicos. Como este prisionero judío que fue sometido a una cámara de baja presión, para luego abrir su cerebro y ver las lesiones que había provocado el dichoso experimento. Pero este es solo uno de muchos otros procedimientos. Uno de los experimentos más terribles que Mengele realizó fue cuando cosió a 2 hermanos por la espalda como si fueran siameses. Vera Alexander fue testigo y recuerda ese día en el que los niños salieron de la operación. They were cutted. The boy or the girl, the hunchback, was sewn to the other one, back to back. The wrist, back to back. It was a terrible smell also, already, gangrene. The cuttings were dirty and the children did cry day and night. La obsesión de este médico patológico recayó en los hermanos gemelos, a quienes convirtió
en sus pacientes predilectos. Se estima que 1,464 gemelos fueron torturados, y de todos ellos, solo sobrevivieron 200. La mayoría con secuelas permanentes por los terribles experimentos. Cuando un hermano gemelo moría, Mengele se apresuraba a asesinar al otro hermano para continuar realizando los respectivos experimentos con ambos gemelos muertos. La sobreviviente Eva Kor fue parte de ello. They would take us to a blood lab. They would tie both of my arms to restrict the blood flow, take a lot of blood from my left arm, and give me a minimum of 5 injections in the right arm. The content of those injections we didn't know then, nor do we know today. After one of those injections, I became very ill with a very high fever. My legs and arms were swollen and very painful. I was trembling as the August sun was burning my skin, and I had huge red spots covering my body. Con estos procedimientos, cientos de personas sufrieron una agonía atroz, no solo a manos del Dr. Mengele, sino de otros médicos nazis que laboraron en diversos campos de concentración. Finalmente, la tortura terminó. Los soldados soviéticos liberaron el campo de Auschwitz el 27 de enero de 1945, y muchos sobrevivientes mencionaban al Dr. Mengele. Pero tan solo 10 días antes, el dichoso doctor había escapado, y no había de él ni un solo rastro. En las primeras semanas después a la guerra, Mengele logró escabuirse. Sin embargo, en julio de 1945 fue aprehendido por tropas estadounidenses. Lo que Mengele ideó fue mezclarse entre las tropas alemanas y hacerse pasar por un soldado de la Wehrmacht, pues tenía algo a su favor: el tatuaje que todo oficial de la SS debía hacerse bajo el brazo. Podía haberlo delatado, pero ese no era su caso, pues el astuto doctor había evitado hacerse el incriminatorio tatuaje. De cualquier forma, en 1945, los 3 millones de nazis detenidos y la desorganización provocaba un caos. Así que, ignorando que aquel personaje era el famoso doctor de Auschwitz, Mengele fue liberado. En sus primeros días como fugitivo, Josef Mengele comenzó a desplazarse con una nueva identidad. Primero fue llamado Fritz Hollmann, luego Helmut Gregor. Y así, queriendo borrar las atrocidades del pasado, Mengele llegó en julio de 1949 al continente americano. En su huida, dejó a su esposa Irene y a su único hijo Rolf en Alemania. 5 años después, en 1954, Irene y Josef Mengele se divorciaron. Instalado en Buenos Aires, con la total protección del entonces presidente de Argentina, Juan Domingo Perón, Mengele disfrutó de una vida tranquila. De hecho, tuvo la oportunidad de trabajar como agente comercial en la empresa de maquinaria agrícola familiar. Por motivos de negocios, viajaba constantemente a Paraguay y se instaló en uno de los barrios más elegantes al norte de Buenos Aires. En la década de los 50, Josef Mengele viajó a Suiza, en donde pasó algunos días con su hijo Rolf. Y con él se presentó como su tío. Pero para el resto de la gente, Mengele ya utilizaba su nombre verdadero, pues parecía que utilizar su identidad real no significaba ningún riesgo. En Argentina, la secretaria Elsa Haverick recuerda la ocasión en la que lo conoció. I called him Dr. Gregor because that was how he had been introduced. And then he corrected me, telling me that it was Dr. Mengele and not Dr. Gregor.
I was rather surprised by this, but he explained to me that he had got the name of Dr. Gregor when he left Germany after the war because of political problems. Mengele se casó con Marta, su cuñada viuda, de quien más tarde se divorció, pero continuó gozando de una vida con todas las comodidades, pues el doctor de Auschwitz recibía dinero de su adinerada familia de manera constante. Sin embargo, en 1959, las cosas cambiaron. El centro dedicado a la búsqueda de exoficiales nazis Simon Wiesenthal encontró el acta de divorcio de Mengele, lo que indicaba que, al contrario de lo que se pensaba, Mengele seguía con vida. Además de ello, en aquella acta de divorcio se encontraba escrita una dirección en Argentina. El servicio de inteligencia israelí del Mossad se unió a la investigación, pero aquella pista resultó para los cazanazis una gran decepción, pues adelantándose a quienes lo querían arrestar, Mengele ya había emigrado, esta vez a Paraguay. En mayo de 1960, Yasser Harel, director del Mossad, tomó el caso. Otro nazi de renombre llamado Adolf Eichmann había sido capturado, así que la intención de capturar también al doctor de Auschwitz dejó de ser una simple investigación para convertirse en una obsesiva misión. Un espía israelí encubierto habla de aquellos años. And it was decided to make kind of a commando raid and the last moment to kill 2 flies at the same time and to capture Mengele and take him with us with the same plane. I didn't like the idea because I thought it is too dangerous, but luckily Mengele wasn't there anymore. We now know that he had left Argentina in 1959. Un comando israelí inició la búsqueda por Argentina, Uruguay, Bolivia y Chile. La coartada era un supuesto historiador, el cual se encontraba escribiendo un libro sobre la SS y buscaba información. Las pistas se acercaban a los espías, pero Mengele se escabullía una y otra vez, pues la captura del exoficial nazi Adolf Eichmann en suelo sudamericano provocó que el doctor fugitivo tomara todas las precauciones para ponerse a salvo. Manfred convivía con Mengele y siempre notaba algo extraño en él. Ciertamente, su existencia era triste y había desarrollado un tic nervioso que le hacía morderse tanto el bigote que todo el pelo que se tragaba le había causado una obstrucción en el intestino que había que operar. Es evidente que la situación le estaba consumiendo. Instalado finalmente en Brasil, Mengele construyó una casa con una torre de vigilancia, a donde subía a observar sus alrededores con bastante cautela. De hecho, su empleado Ferdinando recuerda haber sido testigo de aquella intranquilidad. Wherever he went, the dogs were always with him. He had about 14 or 15 dogs. He didn't bring the dogs up here, but he used to come up here with me. He used to come up here with his binoculars to have a look round. I used to do the same. Los esfuerzos por arrestarlo no daban resultados. Lo único que el Mossad adquiría era correspondencia para Mengele en direcciones en las que él ya no vivía. Cada año se diluían las esperanzas por capturarlo. Mientras tanto, en el Estado de Israel, los desafíos no eran pequeños. En la década de los 60, Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto, amenazaba con destruir al Estado judío. Muchos otros ministerios en Israel requerían presupuesto, así que el capital para continuar con la investigación del paradero de Mengele fue severamente recortado. A pesar de sus triunfantes años sin ser capturado, el tiempo no había pasado en vano, y la salud de Mengele se deterioró. Ya con el semblante de un hombre anciano, Mengele buscó a su único hijo
para verlo por última vez. Después de tantos años de distancia, Rolf recuerda este encuentro. It was a strange feeling. I saw him there standing in the door. It was the evening. I was surprised. This is your father. He looked to me old, small, somehow a little bit broken. I really had to push me somehow to give cordiality or certain expression of sentiments, and the first days of our meeting I avoided to speak about problematic points, as it is Auschwitz. Then later on I came to this. Here, as I told you, he exploded, hearing this as a question from their son to him. In the sense, how can you imagine that this is possible for me to do these things? Don't you see at the first line this is a lie or propaganda or I don't know why. When I then stepped backwards and said, okay, selection, I think this was a fact and was admitted by him very clearly. En 1979, Mengele y unos amigos visitaron una playa en Bertioga, Sao Paulo. Era el 7 de febrero de 1979, un día caluroso, y Josef Mengele se metió al mar. Ahí, nadando en aquella playa, Mengele sufrió un infarto cardiovascular y murió a sus 67 años de forma instantánea. Su amiga Liselott Bossert estaba presente en el momento de su muerte. It was around 4:30 when we went down to the beach for a swim. His head was half out of the water, and it was clear that he was struggling desperately. His eyes were fixed and staring, and he looked determined to swim back. Of course, we now know that he had suffered a small stroke, and that he had tried to swim back despite this. My husband tried to get to the beach with him, but it was already too late. Su cuerpo fue enterrado en Brasil bajo el nombre de Friedrich Gerhardt, la identidad que Josef Mengele había utilizado desde 1975. En 1982, e ignorando la muerte del famoso doctor, Simon Wiesenthal ofreció $100,000 por la captura de quien era apodado el Ángel de la Muerte. Wiesenthal aseguraba equivocadamente que Mengele continuaba con vida. El interés mundial por el asunto creció después de que en 1985, en un juicio, 106 exprisioneros de Auschwitz contaran a detalle sobre todo lo que habían sufrido bajo los experimentos de aquel doctor. Poco después, los gobiernos de Alemania Occidental, Israel y Estados Unidos coordinaron esfuerzos para lograr su captura. Ofrecieron jugosas recompensas, sin saber que el hombre desesperadamente buscado ya era un cadáver que llevaba 6 años sepultado. En mayo de 1985, agentes llegaron a la casa de Hansel de Meyer. Aquel era un amigo de Mengele que por mucho tiempo le hizo llegar al fugitivo su dinero desde Alemania. En su casa, los agentes encontraron una carta en la que un amigo le informaba a Seldemeyer que Josef Mengele había fallecido. La decepción invadió a todos los que habían pasado años en la investigación, pues parecía indicar que el nazi
se había escapado de este mundo sin enfrentar a la justicia. Lo único necesario era confirmar la información, y eso era todo lo que se requería. Ya con el apoyo de las autoridades brasileñas, se localizó a los entrañables amigos de Mengele, con quienes pasó los últimos años de su vida. Sin más que ocultar, ellos revelaron el sitio en el que Mengele había sido sepultado. Como era de esperarse, el cuerpo fue exhumado. Con la ausencia de pruebas genéticas que existen hoy en día, se procedió a buscar en la dentadura del cadáver una diastema, es decir, la separación en los dientes frontales que tanto se podía observar en el famoso doctor. El resultado fue que la dentadura del cráneo exhumado también presentaba dicha característica. Esas y otras similitudes permitieron asegurar que, en efecto, el cadáver sepultado en Brasil pertenecía a Josef Mengele, el doctor de Auschwitz. Para quienes todavía tuvieran dudas, estas se despejaron tan solo un mes después, cuando el hijo de Mengele, Rolf, confirmó la información. En 1992, pudiendo utilizar ya la tecnología genética, se realizaron las pruebas respectivas, y una vez más se confirmó lo que ya se sabía. El cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense de Sao Paulo, donde ha sido utilizado por estudiantes de medicina. Se estima que Mengele es responsable por la muerte de 400,000 personas. Pero la verdad es que la cantidad de víctimas que perdieron la vida por sus experimentos o por su despiadada selección en la llegada al campo es simplemente desconocida. Lo que es un hecho es que Mengele escapó por más de 30 años a la justicia y que los prisioneros que sobrevivieron a sus terribles experimentos quedaron marcados de por vida.